invito a que leamos esta parte de la Biblia que se encuentra en Éxodo 2 y es del 5 al 10. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio que adentro había un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un bebé hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Esta es una historia que conocemos, ¿cierto? Una historia que es muy importante para nuestra historia como pueblo. Y vamos a comenzar esta predicación haciendo una comparación de la vida de Moisés en sus dos etapas. Primero, cuando él vivió con su madre nodriza, que era su madre real, su madre verdadera, ¿cierto? El Señor planeó toda la vida de Moisés, así que donde fue a vivir sus primeros años fue con su madre nodriza. Muchas gracias. Y la vamos a comparar con la madre adoptiva que él tuvo. Lo que sabemos en su primera etapa es que él vivió hasta los 3 años cuando su madre, que fue su nodriza, lo amamantó. Eso es lo que nos cuenta el relato de la Biblia, que él permaneció esos 3 años con ella y ella le dio de amamantar. Dice la Biblia que es el periodo de amamantamiento, así que pudo haber sido hasta los 3, quizás un poquito más. No es tan preciso hasta qué edad estuvo. Y eso es más o menos lo que conocemos, no se habla más de lo que vivió Moisés con ella, más lo que a lo mejor vimos en la película de Moisés, que se narró un poquito más. Luego, cuando estuvo con la madre adoptiva, pasó más de 30 años con ella, porque dice la Biblia que estuvo hasta los 40 años viviendo con ella, cuando él tomó la decisión de ya no vivir en el palacio. Entonces, pasó gran parte de su niñez y de su juventud junto a esta madre adoptiva. Y él fue instruido en la sabiduría de los egipcios, las matemáticas, la geometría, la arquitectura, la construcción, el arte, la cultura egipcia. Seguramente, como todos sabemos, también en la fe que tenían los egipcios en sus dioses. Él enseñó de pequeños quién eran los dioses de ellos. Él vivió en la riqueza, el lujo y el poder por todos esos años. Y tuvo la posibilidad de tomar cargos gubernamentales, o sea, iba a tener un buen futuro. La pregunta es: ¿por qué, si él pasó tan poquito tiempo, sus primeros 3 años con su madre nodriza, y pasó tanto tiempo con su madre adoptiva, él un día tomó la decisión de no vivir en el palacio? Si lo vemos a los ojos racionales, ¿dónde hubiera vivido usted? Porque en ese tiempo, seguramente, era muy marcada la clase social. Eran los esclavos y los egipcios que vivían en el lujo y que tenían todas las riquezas, y más él, que estaba en el palacio, o sea, tenía un honor tremendo para esa sociedad de vivir en el palacio. Entonces, si nos preguntamos por qué Moisés decidió irse de ese lugar y no vivir ahí, si en nuestra racionalidad debía haberse quedado ahí, tenía todo para vivir en ese lugar. Pero sin embargo, algo que su madre nodriza había alimentado dentro de él, lo hizo despertar a decir: esta no es mi cultura, yo no pertenezco a este lugar. Y si se dan cuenta, fue poquito tiempo. Probablemente uno a los 3 años no recuerda mucho de su infancia, de los 0 hasta los 3, no son tantos los recuerdos. Entonces Moisés no es que a lo mejor haya dicho: es que yo recuerdo que con mi mamá, cuando yo estaba con ella en su casa, yo lo pasaba bien, ella me hablaba de las historias. Probablemente él no recordaba eso. Fue más allá del recuerdo, de ese pensamiento próximo que él tuvo, fue lo que su madre puso dentro de él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero vamos a hacer un análisis desde varias aristas. Vamos a ver varias formas, en el fondo, de analizar lo que le pasó a Moisés. ¿Ya? La primera arista va a ser la neurociencia.
Vamos a dar un pincelazo básico de lo que dice la neurociencia y vamos a analizar la mente de Moisés a través de lo que dice la neurociencia. Dice que poseemos 2 billones de neuronas en los primeros 2 meses de vida. 2 billones de neuronas, o sea, tenemos muchas, ¿ya? Pero estas neuronas necesitan las conexiones porque vienen como solitas. Están así como una por aquí, otra por allá, y son billones de nuestro cerebro. Y necesitan conectarse para que se enciendan esas lucecitas que se ven ahí en el cerebro, porque así son las conexiones, son como muchas luces dentro de nuestro cerebro. Y para eso se necesitan las sinapsis, que en el fondo es la conexión que se hace de una neurona a otra para que se encienda esta red neuronal. ¿Ya? Y para eso se necesitan 3 áreas que debemos estimular en un niño pequeño. Lo que se habla acá, lo que dice la neurociencia, es del recién nacido, cuando se activa toda esta parte en nuestro cerebro. Necesita una estimulación cognitiva, ¿ya? La estimulación cognitiva está referida básicamente, esto es lo más básico que se puede mencionar, al lenguaje, o sea, cuando uno le habla al bebé, cuando uno empieza a decirles las palabras, todo lo que pasa en su entorno, que mucha gente por mucho tiempo ha considerado que no es necesario hablarle a los bebés porque en realidad no ponen demasiada atención, viven en su mundo durmiendo. Entonces hoy día la neurociencia se ha preocupado mucho de estos primeros meses porque se ha dado cuenta de la importancia que tiene esta estimulación cognitiva, que tiene que ver, como les decía, con el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción. La estimulación afectiva. Ustedes saben que existen muchos niños deprivados afectivamente y a mí me ha tocado ver mucho esa realidad. Yo trabajo en una escuela donde es un lugar de escasos recursos, donde hay mucha deprivación económica. Y esa deprivación económica no solo se afecta en lo económico, no es que solamente no tengan para comer. Saben que es tan fuerte la parte afectiva en los niños que cuando llegué a ese lugar esos niños no sonreían. Bueno, algunos todavía tienen una expresión en su rostro y parte de la estimulación, yo trabajo en una escuela de lenguaje, y parte de la estimulación que nosotros debemos dar es la parte de las expresiones. Uno le enseña a expresarse. Pongamos una cara feliz, pongamos una cara triste, ¿cómo es la cara de enojo? Y saben que es triste, porque es a los 3 años. Yo tomo niños de los 3 años en adelante. Y esto, dice la neurociencia, que es parte de la estimulación que los niños deberían tener recién nacidos. O sea, yo debo enseñar el afecto a un niño, debo enseñar la parte de palabras cariñosas, para que después, obviamente, las reproduzca. Esto es lo que hace que estas neuronitas se vayan conectando. Y la tercera parte son los accesos a las distintas experiencias que nosotros le proporcionamos a los niños, ¿ya? Que tienen que ver con la exploración, los colores, el movimiento. Esto es muy básico lo que está puesto aquí porque esto es muy amplio. Por ejemplo, que los niños tengan diferentes experiencias, que conozcan diferentes lugares, que uno le dé la posibilidad donde el ambiente sea estimulador. Entonces, la neurociencia dice que para que se produzcan estas sinapsis tienen que haber estas 3 áreas de conexión: la cognitiva, la afectiva y la de las diferentes experiencias. Ahora sí. Entonces, la neurociencia dice que la primera infancia es muy relevante, que si yo estimulo la parte cognitiva, la parte social y la parte afectiva, cuando un niño es pequeño, la primera infancia va 4 años, 5 años, 6 años, diferentes autores la amplían o la achican de acuerdo a sus estudios. Pero la primera infancia más o menos llega hasta ahí. Entonces dice que estas 3 áreas van a determinar lo que es una persona cuando es adulto. O sea, podemos determinar que un niño de 4 años pueda o no pueda ser drogadicto a esa edad. Se puede determinar que vaya o no vaya a ser alcohólico, que vaya o no vaya a ser un ladrón, que vaya a ser un gran científico, etc. A esa edad se determina lo que él va a hacer en su vida futura. Entonces, si nos damos cuenta, yo creo que la madre de Moisés sabía lo que estaba haciendo. Y Moisés probablemente tuvo todas estas conexiones neuronales en su cerebro, porque es como irracional pensar que él pasó más de 30 años en un palacio con todo a su favor y que haya dicho, no, yo la verdad es que no pertenezco aquí. Algo adentro de él le habló y le dijo, tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí. Y esto fue lo que la madre hizo. Estas conexiones determinaron quién iba a ser, ya lo había determinado. Seguramente cuando ella lo amamantó, le habló, le repitió, le dijo una y otra vez quién era. Entonces, cuando él fue adulto, simplemente su espíritu, lo que había dentro de él, lo hizo pararse y decir, yo no pertenezco a este lugar. Es loco, es raro,
¿Por qué me voy a ir de aquí si tengo todo? Tengo comida, tengo riquezas, tengo un puesto, tengo un honor, sirvo al rey, al faraón. Entonces, sin embargo, él no pudo. Él tuvo que salir de ese lugar. Porque sus conexiones, que ya habían estado establecidas, le dijeron, tú no perteneces aquí, sal de aquí. Entonces, ¿por qué es tan importante la primera infancia? Porque hay una mayor cantidad de conexiones neuronales que debemos estimular. Y porque después de los 3 años el crecimiento neuronal no es tan significativo. Eso es lo que dice la neurociencia. Dice que todas las neuronas que no estimulamos se mueren. ¿Cuántas neuronas teníamos, se acuerdan? 2 billones. Para esta cabeza pequeña, aquí adentro cuando nacimos eran tanta la cantidad de neuronas. Y eso hace que un niño pequeño, un niño en su primera infancia, tenga tantas posibilidades de aprender. ¿Se dan cuenta que los niños pequeños tienen una gran memoria? ¿Se dan cuenta que aprenden con tanta facilidad? Porque sus conexiones son tan rápidas. Entonces, un tiempo preciso, un tiempo oportuno de aprovechar con ellos. Esto es lo que dice la neurociencia, ¿cierto? Entonces, a raíz de esto podemos deducir que la mamá de Moisés hizo un buen trabajo neuronal en él, ¿cierto? Entonces la Biblia no lo dice, pero podemos entonces comprobar a través de esto que ella le habló. Le tiene que haber hablado de día, de noche, en la madrugada. ¿Por qué? Porque ella sabía que tenía poco tiempo. Porque cuando dice la historia que la mamá adoptiva le dijo, llévatelo, pero luego me lo vas a devolver, lo vas a criar en este periodo de amamantamiento que yo no le puedo dar de amamantar, lo vas a hacer tú, pero después me lo vas a devolver. Y ella hizo eso. Entonces ella conscientemente sabía que tenía poco tiempo con ese niño. Y ella tiene que haber puesto mucho esfuerzo en capturar que todas estas neuronas en la parte afectiva, social, emocional, cognitiva se conectaran para que quedaran arraigadas en su ser, en lo más profundo de su ser. Eso es lo que dice la neurociencia. Ya hicimos un repaso como bien rapidito de la explicación de lo que dice la neurociencia. La neurociencia hoy en día está súper en boga. Es algo muy importante que se está estudiando en el fondo del trabajo en el cerebro, qué sucede en el cerebro de los niños. Pero hay alguien que le ganó a la neurociencia, ¿cierto? Nosotros sabemos quién. Y que ya sabía de la neurociencia, porque al final todos los científicos que han investigado sobre esto, más de alguno tiene que haber escuchado la voz de Dios, porque Dios contiene todos los diseños. Él tiene todo en su creación, tiene todo listo, todo preparado, Él sabe. Y saben, Él lo dijo en su palabra. Entonces vamos a ver ahora desde la arista del Señor qué habrá pasado con la mente de Moisés. ¿Por qué Moisés se fue del palacio? ¿Por qué él se fue del palacio? Ya, dice así Gálatas 6:7. Las semillas que plantamos hoy determinarán el fruto que cosecharemos mañana. La neurociencia, ¿cierto? O sea, la primera infancia, el primer momento de la vida, determina quiénes vamos a ser a futuro. Lo dijo el Señor y lo dijo antes que la neurociencia. El Señor es más sabio que la neurociencia, lo determinó y lo dijo en su palabra. Gálatas 6:7 lo dice. Ahí tenemos una pequeña flor, ¿cierto? Una pequeña semillita. Pero esto se convierte en lo que está al lado, el árbol. Y yo puse el árbol más lindo que encontré, el que más me gustó, porque tiene las hojas verdes, tiene sombra, es grande, ¿cierto? Eso significa que es un árbol que cuida y protege a muchos que están debajo de él. Ahora, hay muchas de estas semillitas que no se convierten en esos árboles, que se convierten en árboles chuecos, con hojas feas, con troncos torcidos, con troncos secos. Así que el Señor dice que lo que plantemos determinará el fruto. Esa semilla necesita ser regada, necesita una buena tierra. Las personas que trabajan en la agricultura saben mucho de esto. Saben el momento en que plantarla, saben qué tierra tienen que usar, cuánta agua, cuánto sol, cuánto aire, algunos les ponen en invernadero, etc. Entonces se deduce que si plantamos una semilla no la podemos dejar botada. Pero el Señor sí dice, y en contraposición de lo que hablábamos recién, dice que todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, más o menos, estamos como deduciendo para dónde va la predicación, ¿cierto?
Es un honor para mí trabajar en el área de educación. Me gusta mucho trabajar en esa área y el Señor me ha lanzado a hablar de este tema, me ha impulsado y tomé la decisión de predicar esto que es tan importante para nosotros como iglesia. A lo mejor algunos van a decir, yo ya no tengo hijos, o mis hijos ya están grandes, pero nosotros somos una iglesia y muchos de nosotros decimos, esta es nuestra iglesia, esta es mi familia. Por lo tanto, todos los que estamos aquí somos responsables del cuidado de nuestras generaciones. Y bueno, pensando en esto, yo le puse este título a esta predicación: una generación guardada para preservar su origen. Amén. ¿Queremos que nuestras generaciones sean preservadas? Miren, Moisés decidió que él no iba a vivir ahí, decidió que él tenía que tomar su lugar. Él guardó su origen, lo preservó. A pesar de que vivió en un lugar equivocado, a pesar de que a lo mejor no debía haber tomado ese camino, sin embargo, la voz que estaba dentro de él lo hizo preservar su origen. Nosotros queremos que nuestras generaciones preserven así su origen, que sean intactos. Queremos que el día de mañana nuestros hijos sirvan al Señor y tomen el lugar que le corresponde en nuestra congregación para que sigan el legado de nosotros. Yo puse aquí algunas fotos de nuestros niños pequeños. La neurociencia habla de esta primera infancia, ¿cierto? Habla de lo delicado que es esta primera infancia. Pero también tenemos que orar por aquellos que ya son adolescentes. Estas generaciones son nuestros futuros relevos. ¿Cuándo comenzar a trabajar en ellos y cómo hacerlo? ¿Cuándo comenzar? Desde que son una semilla, desde el vientre. Y dicen algunos sabios que desde antes, porque un padre se tiene que preparar antes de tener esa semilla. Porque tengámoslo súper consciente hoy día, la neurociencia dice que los primeros 3 años de vida, un poquito más, un poquito menos, para no ser tan tajante, dice que son relevantes y van a determinar quiénes somos a futuro. Por lo tanto, padres, tomemos conciencia de lo que el Señor nos está enseñando hoy día. Nosotros muchas veces pensamos, ¿para qué le voy a decir esto a mi hijo si él no lo entiende? La neurociencia dice que sí. El Señor dice que sí lo va a entender. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Porque en realidad, ¿quién me ha enseñado a ser padre? ¿Quién nos ha enseñado a ser padre? ¿Cuánta gente se dice eso? Eso es un buen dicho que dice mucha gente. Nadie nos ha enseñado a ser padres y madres, ¿cierto? ¿Lo hemos escuchado? Pero ¿saben qué? Tenemos un libro muy importante que nos dice cómo debemos ser padres. ¿Y saben qué? Es triste, pero no le hemos dado la importancia que tiene. No le hemos dado la importancia, porque la Biblia pasa en cualquier lado. A veces se ha llenado de tierra. Como nosotros somos adultos, que ya tenemos un criterio formado, que ya amamos al Señor, que dijimos que ya toda la vida íbamos a estar con Él, está bien, pero tenemos una generación que no lo sabe, a una generación que tenemos que mostrárselo. Y un niño pequeño, yo a lo mejor voy a dar hartas directrices para lo que son los niños pequeños porque mayormente es mi área. Pero usted, en la sabiduría del Señor, usted le va a pedir, Señor, ¿cuáles son las estrategias? Yo tengo un adolescente, yo tengo un niño más grande. ¿Cuáles son las estrategias? De los ejemplos que yo dé, usted pídale al Señor, ¿cuáles son las que yo tengo que proyectar sobre mi familia, sobre mis hijos? Y las hermanas que a lo mejor ya tienen sus hijos fuera de su hogar, y a las hermanas que a lo mejor ya pasaron por ese periodo, les pedimos a ustedes que ustedes nos ayuden a interceder por esta misión que tenemos, a tomar este rol que tenemos en nuestra sociedad, porque yo creo que lo hemos perdido. La Biblia es nuestro libro más importante, ¿cierto? ¿Saben qué? Dios, a mi gusto, Dios marcó 2 hitos muy importantes en la historia, donde nos mostró su amor, su profundo amor por nosotros. El primero fue cuando Él hizo la creación, porque la creación la hizo con su voz, ¿cierto? Él dijo, hágase la luz, hágase el cielo, hágase la tierra, pero al hombre no. Al hombre lo hizo con sus manos. ¿Saben qué? Nosotros somos el tesoro más preciado para Dios, porque Él se tomó el tiempo de juntar la tierra, de hacer el barro, de soplar sobre nosotros, porque Él dijo, ellos van a llevar
mi origen, ellos van a llevar mi simiente, yo a ellos les voy a entregar mis conocimientos, les voy a entregar mis tesoros. Entonces él no lo podía hacer con la voz, él tenía que hacerlo con algo que fuera tan sensible para él y lo hizo con sus manos. Y para mí el otro hito que Dios nos muestra su amor es cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y Dios le entregó las leyes. ¿Cómo las escribió Dios? Con su dedo. Él podía, con el poder que tiene Dios, él podía haber dicho, ahí están. Pero ¿cómo lo hizo? Con su dedo, porque dijo, aquí van a ser padres, aquí van a tener hijos, aquí van a tener que enseñar y yo que los amo tanto, con mi propio dedo voy a escribir y les voy a decir cómo caminar, por dónde caminar, cómo seguir esta vida, porque hasta ese momento ese pueblo había sido liberado, pero no tenía enseñanza, no tenía orden. Entonces Dios fue tan bueno que pasó días con Moisés en el monte. Esta es una historia que nuestros hijos deben conocer. Para poder decirle, hijo, nuestra Biblia es tan importante, este es el libro más importante que tenemos. Un día Dios se lo dio a Moisés, le dio las leyes con las que nosotros ahora nos vamos a regir, pero se lo hemos enseñado a nuestros hijos, le hemos contado lo importante que fue ese momento, le hemos dicho que el Dios lo escribió con el dedo de su mano y tenemos nuestras Biblias tiradas por cualquier lado. No le hemos dado esa importancia. Una maestra de nuestra iglesia, me gustó mucho lo que hizo. Yo seguí ese ejemplo. Mi hijo no es de esa clase, pero yo dije, tengo que tomar esto que ella hizo. Les dijo a los papás, vamos a hacer un bolsito, Daniela Carrasco, vamos a hacer un bolsito y le vamos a poner mi primera Biblia, le puso ahí el nombre del niño para que él la cargara y la trajera domingo a domingo, el libro más importante que tenemos. ¿No les parece un bello ejemplo? Todos los domingos los niños deben traer su mochilita y traer su Biblia adentro. Muchos de nosotros decimos, porque somos adultos, criterio formado, ya tenemos clara la película, entonces usamos el celular. Ahí está mi Biblia. A mí personalmente no me cabe porque no me deja la memoria del celular ponerla adentro, así que no me sirve esa tecnología. Pero si nosotros realmente ocupamos esa tecnología bien, súper bien, porque adentro podemos buscar diferentes Biblias, pero ¿lo hacemos? ¿Es tan importante en el celular? Ahora, si tenemos niños, tenemos que enseñarle la importancia de ese libro, darle un lugar importante dentro de nuestro hogar, decirle, hijo, este es el libro más importante y lo tenemos que leer. Para eso nosotros tenemos que ser un ejemplo. Miren la estrategia del Señor. Dios es un Dios integral. Si usted dice, yo no sé cómo hacerlo, hermano, leamos la Biblia. Busquemos en los mandamientos del Señor, porque ahí nos dice cómo hacerlo. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es uno de nuestros primeros mandamientos, ¿cierto? Oye Israel, Shema Israel, lo predicaba nuestro pastor la semana pasada. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Primera enseñanza, la repetición. ¿Cuándo debemos leer la Biblia? Todos los días, repetir todos los días. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No queremos que nuestros niños se vayan de nuestra iglesia. No queremos que el día de mañana se alejen del camino del Señor. Enséñele quién es su Dios. Es mi Dios, yo ya lo tomé, yo ya lo amo, pero yo le tengo que enseñar ahora, le tenemos que enseñar a nuestros hijos que Él es su Dios. Por lo tanto, la relación es de Él con su Dios. ¿Y cómo dice el Señor que lo tenemos que hacer? Repetir. Repetirás. Es una enseñanza que nos dio Dios, estrategia. ¿No sabe cómo hacerlo? Repítalo, una y otra vez. Él es tu Dios. El Señor es un Dios integral y nos mira en forma integral. Cada una de nuestras áreas se ha preocupado el Señor. No se preocupa solo de una, se preocupa de todas. Porque Él nos creó así. Nos hizo con emociones, nos hizo con carácter, sabía que teníamos que comer, sabía que teníamos que vestirnos, sabíamos que necesitamos una persona que vaya con nosotros el resto de nuestra vida. Todo eso lo sabía. Entonces Él se preocupa de nosotros integralmente. Hoy en día hay una tendencia, un nuevo currículum que se llama diseño universal, ¿ya? Ese diseño universal es una nueva forma de enseñanza que se quiere dar en los colegios y tiene que estar improntada prontamente en las escuelas.
¿Qué habla ese diseño? Dice que una planificación, una actividad, tiene que considerar a todos los diferentes tipos de niños, las formas de aprendizaje de los niños. Entonces algunos aprenden por escuchar, otros aprenden por la vista, otros aprenden por el tacto, pero sin embargo, Dios ya había soñado con el diseño universal, porque ya nos había visto en forma integral. Una clase, lo que propone este diseño es que tiene que tener todas esas canales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en nuestra sala hay diversas formas en que los niños aprenden de mejor manera. Sin embargo, Dios dice que somos integrales, que necesitamos todo eso para aprender. Entonces, esa es su estrategia. Repetirás. Cuando yo repito, hay alguien del otro lado que escucha. Entonces, un canal. El Señor te está diciendo que a través de este canal vas a aprender, va a quedar su palabra grabada en tu corazón. Dice que repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Repetición en todo momento. Tenemos que tomar nuestro lugar como padres, porque yo creo que la sociedad en la que vivimos nos está quitando esa labor a nosotros. Tenemos que tomar ese lugar. Nuestras abuelitas ahí, ayúdennos a que nosotros tomemos ese lugar, ayúdennos a orar por nosotros para que el Señor nos dé las estrategias, porque ¿saben qué? Junto con esta sociedad donde los padres corremos, trabajamos, tenemos poco tiempo, tenemos niños más rebeldes. Tenemos niños que nos alzan la voz, tenemos niños que nos contestan de mala manera. Entonces no solo ha venido una cosa, sino que hemos tenido consecuencias de otra. Que el Señor nos dé la estrategia de cómo trabajar con nuestros hijos. Entonces dice así, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás. ¿Escribimos la ley del Señor? ¿Se la escribimos a nuestros hijos? La tenemos en una Biblia y la Biblia está guardada debajo de varios libros, escondida debajo de un mueble donde no le hemos dicho lo importante que es esa Biblia. El Señor hoy día nos dice 2 estrategias: repetir, escribir. Y el que escribe, si yo la escribo, el que lo ve está usando la vista. Miren el Señor que es integral. Nos dice que escuchemos, nos dice que miremos y vamos a aprender. Seguramente la mamá de Moisés activó todas esas neuronas de esa manera, repitiéndole, escribiéndole. Ahora, si el Señor nos da muchas estrategias, porque ¿saben qué? No podemos decir que no sabemos cómo ser padres. Si su hijo está pasando por un mal momento, doble su rodilla y dígale: Señor, tú eres el Padre. Tú sabes cómo yo lo puedo hacer, cómo llego a mi hijo. ¿Saben qué? Si usted dice, es que usted no sabe cómo es mi hijo, usted no sabe cómo es lo que me cuesta. Los padres sabemos, porque nosotros también vivimos cada día situaciones difíciles. Yo no me paro aquí para decirle, esta es la receta, porque estamos todos viviendo en este proceso de crianza. Tenemos que doblar nuestras rodillas ante el Señor y decirle: Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué estrategia utilizo? Entonces, si el Señor le da esa creatividad, usted las puede escribir. ¿Y sabe qué? Si las hace en diferentes texturas, ¿qué va a usar el niño? El tacto. Entonces, usted le va a poner, primer mandamiento, ¿usted quiere que Él sea su Dios? ¿Usted le quiere enseñar quién es el Señor de su corazón? Usted se lo puede escribir, colocárselo de diferentes maneras para que Él lo toque, que cuando Él lo vaya leyendo, vaya con su tacto. Aquí están sus neuronas activadas, se van conectando, van haciendo sinapsis, va entrando a su corazón. Por eso Moisés no se alejó de Dios, por eso Él tomó su lugar. Nosotros queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes tomen su lugar el día de mañana. ¿Lo queremos de corazón? Trabajemos. Démonos el tiempo. Tomemos el rol que el Señor nos ha dado. No le dejemos el rol a los demás. Tomemos el rol que el Señor nos ha dado. Aquí está la estrategia. Está súper clara, ¿cierto? El Señor nos da y nos dice cómo hacerlo. Dice un filósofo, no puse quién era porque como no conoce al Señor, no es su Dios, pero su pensamiento estaba bueno. Dice así: somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino es un hábito. El Señor quiere que nosotros a través de la repetición logremos hábitos. ¿Cuándo leemos la Biblia? No, ¿cuántos? ¿Cuándo? Todos los días.
todos los días, antes de acostarnos, y lo podemos hacer al levantarnos. Estamos en un proceso de formación con nuestros niños. La Biblia tiene muchos versículos bíblicos que le ayudan a nuestros hijos a no tener miedo, que le ayudan a nuestros hijos a ser mejores cada día, que le enseñan la excelencia del Señor. Ya, entonces, vamos a dar algunas ideas. Aquí viene la parte difícil. Vamos a dar algunas ideas y vamos a confrontarnos con situaciones que vivimos aquí en la iglesia. Primero que todo, tenemos que entender que esto es un proceso. ¿Ya? ¿Queremos que nuestros niños adoren al Señor? Que levanten sus manos, los queremos ver embriagados en su espíritu. Es un proceso. ¿Ya? Después de entender la importancia de la infancia, nos vamos a pedir el otro domingo, levanta tus manos, adora al Señor, porque el Señor es tu Dios. Es un proceso que se hace día a día. El Señor dice que plantamos algo y no crece al otro día, el fruto no está al otro día, va de a poco, ¿cierto? Para eso tenemos que ser los ejemplos. Tienen que vernos que leemos la Biblia. ¿Saben qué? Vivimos en un mundo súper apurado. Entonces usted va a hacerse un hábito y se va a disciplinar. Nos vamos a disciplinar en el Señor. Entonces, antes de llegar a la casa, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero tenemos que dar un tiempo para acostar a los niños. Porque muchas veces le decimos a nuestros jóvenes, ya, rapidito, bañese, vaya a acostarse, listo, buenas noches, que el Señor le bendiga, luego hasta mañana. ¿Cierto? Antes de acostarse es un buen tiempo para reflexionar. ¿Cómo estuviste hoy día? ¿Cómo te portaste hoy día? ¿Qué hiciste hoy día? ¿Hay algo de lo que tú te quieras arrepentir? ¿Hay algo de lo que tú quieras decir? ¿Decirle al Señor? Vamos a leer entonces hoy día la Biblia. ¿Saben qué? Miren, no solo leemos la Biblia y conocemos al Señor, activamos las neuronas cognitivas, porque cuando usted a un niño pequeño le lee la Biblia, miren, puede ser una Biblia con imágenes, con colorido, bien bueno, porque en el fondo es más amigable para un niño. Pero usted le puede leer una Biblia de adulto perfectamente y usted le va haciendo preguntas. Bajó Moisés del monte Sinaí y se encontró con el pueblo. ¿De dónde bajó? Del monte. Y activamos la memoria, activamos la comprensión lectora, todo eso. Entonces, no necesariamente solo vamos a hacer una enseñanza de lo que hizo Moisés, vamos a activar esas redes neuronales que el niño necesita tener activadas. A lo mejor usted va a decir, pucha, mi hijo ya no tiene 4 años, mi hijo ya no tiene 3, ya mi hijo tiene 15, 16, 18, pero el Dios es un Dios de oportunidades y dice que Él puede hacer todo nuevo, así que tenemos una nueva oportunidad hoy día para mirar de manera diferente cómo hemos educado a nuestros hijos. La Biblia dice el Señor que es una instrucción. Torá significa instrucción, o sea, nos dice por dónde ir. Ahí están nuestros mandamientos. Los mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 están dedicados a Dios. ¿Y cómo debemos amar al Señor? Que Él es nuestro Dios, que no debemos tener otras imágenes, que debemos adorarle a Él, y Él nos explica a través de esos 4 mandamientos. Y los 6 que vienen son amor al prójimo. Entonces, ¿son importantes para nosotros los mandamientos? ¿Y le hemos dado esa importancia en nuestras casas? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Poner los mandamientos en nuestras casas, no solo para los niños, porque nosotros no sabemos los 10 mandamientos, y el Señor lo hizo con el dedo de su mano, con mucho amor para nosotros, entonces sí los tenemos que conocer. ¿Y saben lo que podemos hacer con nuestros hijos? Podemos confrontar acciones y enseñanzas significativas. Entonces aquí viene la labor del papá. Muchas veces que cuesta educar a los niños porque tenemos que tener el tiempo. ¿Y queremos tener el tiempo? ¿O queremos acostarnos, descansar, ver televisión, venir al culto y escuchar la palabra, venir al culto y levantar las manos? No importa dónde esté mi hijo, porque yo me estoy pasando aquí maravilloso con el Señor. El Señor dice que es nuestro deber esforzarnos por nuestros hijos. Entonces, ejemplos prácticos. Podemos poner los 10 mandamientos en nuestro lugar de nuestra casa. Entonces, cuando su hijo, sea de la edad que sea, a usted le conteste mal, le responda mal, le levante la voz, sea un niño que esté pasando por un proceso de rebeldía, usted lo toma de la mano en un momento que esté todo tranquilo, porque si lo lleva en el momento que está enojado, sepa que no le va a escuchar nada. Pero si lo lleva en un momento tranquilo y le dice, mira hijo, mira lo que dice el Señor, porque yo soy tu padre y yo te digo que te portes bien. ¿Qué dicen los adolescentes? Ay, es que tú no sabes nada, pues ya, eso ya, cuento viejo, tú no estás viviendo lo que yo vivo. Pero usted sabe lo que le puede decir para que tenga una experiencia vivida dentro de su corazón.
usted le puede decir, mira, no solo yo te mando a que tú obedezcas a tus padres, lo manda el Señor. ¿El Señor es tu Dios? ¿Vive en tu corazón? ¿Qué le va a responder el niño o el adolescente? Amén, es mi Dios. Entonces tu Dios dice que debes honrar a tus padres. Y ahí está el mandamiento que nos sirve a nosotros, que nos ayuda a nosotros como padres y que los confronta a ellos. Entonces, ¿qué significa honrar? Son las preguntas que usted tiene que hacerle a su hijo. ¿Qué significa honrar? No me puedes alzar la voz, no me puedes ofender, no puedes ser rebelde, tienes que obedecer porque el Señor, tu Dios, te mandó. Entonces, ¿cuál es la otra confrontación que podemos hacer? No solo me tienes que pedir disculpas o perdón a mí, tienes que pedirle perdón a tu Dios. Entonces ahora yo te voy a dejar solito. Cuando tú ya entiendas que tienes que pedir perdón, que lo tienes que hacer a mi persona y también al Señor, entonces yo te voy a dejar solito aquí y tú ten la conversación con tu papá. Y tú arrepiéntete delante de tu papá. Eso es vida para ellos. Eso es vida, porque nosotros no sacamos nada con traer a los niños a la iglesia y traerlos al culto y no entienden. No saben, usted no está hablando con ellos, no está a lo mejor diciéndole por qué venimos, por qué nos esforzamos en servir al Señor. Eso lo va a confrontar y les va a tener que decir, Señor, en realidad, mira, te estoy ofendiendo a ti también. No solo ofendo a mis padres, entonces también te voy a tener que pedir perdón a ti. Y así, cada una de las situaciones que vivimos a diario, hermanos, las podemos confrontar si tenemos puestos nuestros mandamientos por los cuales nos tenemos que guiar. Porque esos mandamientos nos dicen cómo ser con Dios y cómo ser como con el prójimo. Ahí está toda la ley. Está resumido toda la ley del Señor. Si su hijo tiene envidia de su otro hermano porque tiene un hermano pequeño, entonces usted le puede decir, ¿qué dice el Señor de tu prójimo? No tienes que envidiarlo. Mira, acá sale, la ley del Señor dice, no tenemos que envidiar. Si usted ha codiciado, usted a lo mejor como adulto usted puede ir a mirar las leyes del Señor y decir, Señor, si he codiciado, he pecado contra ti, porque codicio a lo mejor lo que ha tenido el otro, lo que se ha esforzado en tener el otro, la envidia. Porque no solamente a los niños les sucede, a nosotros los adultos también. Y ahí está toda la ley del Señor. Tenemos que orar con nuestros hijos. Tenemos, como dice su palabra, repetidas veces, tenemos que orar. Antes de acostarnos, tenemos que orar con ellos al levantarnos para que se forme un hábito en ellos, de decirle al Señor quién es lo primero. Miren, muchas veces decimos de nuestra boca, tú eres lo primero, pero en nuestros hechos no está así. Porque cuando nos levantamos y antes de irnos al trabajo y al colegio, deberíamos orar al Señor. Y deberíamos decirle, Señor, hoy te digo que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te amo con todo mi corazón. Por favor, danos tu protección en este día. Vamos a ir a estudiar, que nuestras neuronas se activen. Nuestras neuronas también, hermanos, necesitamos nuestras neuronas activas. Necesitamos que esas neuronas que se murieron se vuelvan a activar en nuestro cerebro, porque es la forma que tenemos de aprender. Así el Señor nos creó y muchas veces nos falla la memoria a nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nos levantamos en la mañana le podemos dar ese primer respiro al Señor. Lo cantamos en algunas canciones, pero no le demostramos que Él es lo primero, que Él es lo más importante. Al acostarnos tenemos que dar gracias y decirle, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres... Podemos cantar el Shema. El Shema dice, escucha con inteligencia. Dice quién es el Señor para nosotros y nosotros se lo decimos a Él. Pero vivimos en esta sociedad rápida y apurada. Entonces tenemos que acostarnos rápido porque al otro día hay que levantarse rápido, ¿cierto? Y no podemos perder el tiempo en eso. Entonces, hijito, hoy día, buenas noches, que el Señor te bendiga. Amén. Ora solito ahí. Tenemos que darnos ese tiempo. ¿Saben que esas son experiencias significativas para los niños? Y los adolescentes se van a acordar cuando sean grandes de esos momentos cuando oraban y cuando sus padres les enseñaron a orar. Un consejo para los jóvenes. Tenemos que tener cuidado con quién formamos nuestra vida. Y es parte de la enseñanza que le tenemos que dar a nuestros hijos. El Señor dice, no nos juntemos con yugos desiguales. Y nuestros jóvenes nos dicen, pero si yo la voy a convertir, yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer al Señor. Pero un yugo desigual es una persona que no tiene nuestra cultura. Y si ellos dos se juntan, dos yugos desiguales, uno que ama al Señor y uno que no lo ama, cuando tengan un fruto, esa semillita que va a ser un hijo, ese niño no va a saber para dónde caminar. No va a saber para dónde ir. Entonces, un consejo para nuestros jóvenes, si queremos cuidar nuestras generaciones, nuestras próximas generaciones, tenemos que tener cuidado con quién estamos y con quién formamos nuestra familia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé las estrategias, que el Señor nos haga cada día pensar en cómo estamos trabajando con nuestros niños. Tengo algunas preguntas. Cada día de nuestros días, le preguntamos a nuestros hijos a qué venimos al culto. Le hemos preguntado, ¿a qué vamos al culto, hijo?
¿Por qué vamos al culto? ¿Qué hacemos en el culto? Nuestros hijos, ¿dónde deben estar en el periodo de adoración? Deben estar adorando. Nuestros hijos deben traer juguetes a la iglesia y aquí me van a golpear algunos. Aprovechemos la primera infancia. No pensemos que ellos no son capaces. No pensemos que tenemos que traerle un juguete para que se entretenga. Este es un tiempo de adoración, un tiempo de familia, un tiempo que el Señor nos dijo, congréguense. Los juguetes son un estorbo para ellos en este momento. ¿Y sabe cómo usted se lo puede explicar? Diciéndole lo que dice la palabra del Señor. ¿A quién se le ocurriría un versículo bíblico para explicarle por qué no traemos juguetes a la iglesia? Porque el niño como niño quiere traer sus cosas. Mi hijo en la mañana venía con una bolita de juguete aquí escondida. Y yo le digo, ¿para dónde vas con eso? Sácatelo del bolsillo. Porque son niños. Son niños. Ellos están en un proceso de aprendizaje. ¿A quién se le ocurriría un versículo bíblico? Deleítate a sí mismo. Todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo de adorar al Señor. ¿Cómo se lo explicamos? De la manera que el Señor a usted le diga cuáles son las palabras exactas para su hijo. Y tenemos que tener experiencias directas, vividas. Usted viene al culto, usted ya le explicó, venimos al culto a adorar al Señor, venimos al culto a que Él disfrute con nosotros, ya le explicó todo eso. Entonces cuando está aquí en el culto y lo ve con cara de pescado, cara de enojado, cara de aburrido, porque es un proceso para los niños. No podemos pretender que ellos van a estar, ¡uy, entendí todo! Sí, adoremos. No, se quieren escapar, quieren correr, quieren saltar. ¿Qué podemos hacer? Buscar las estrategias. Tome a su hijo. Voy a poner un ejemplo de un niño pequeño. Tome a su hijo, llévelo afuera y dígale, hijo, si tú haces una fiesta, ¿cómo te gustaría que tus amigos estuvieran en tu fiesta? ¿Qué te gustaría que ellos hicieran? ¿Cuáles son las respuestas que ellos podrían dar? Mamá, me gustaría que saltaran en la cama elástica. Me gustaría que disfrutaran conmigo. Me gustaría correr con ellos por todas partes. Me gustaría que ellos estuvieran contentos, felices. Hijo, ¿y si tu amigo que tú invitaste a tu fiesta, que tú preparaste con tanto amor y con tanto cariño y estás esperando que lleguen tus amigos con tantas ansias, y si tu amigo viene y no te toma en cuenta, ¿cómo te sentirías tú? Y si tu amigo viene y se sienta al lado tuyo y te mira con cara de, oh, qué aburrido esto, qué fome, ¿cómo te sentirías tú? Entonces, ¿qué va a decir el niño? Las respuestas que él podría dar, me pondría triste, yo quisiera que él lo pasara bien conmigo. Esto es la iglesia, esto es el culto, hijo. Dios preparó una fiesta para ti. Dios quiere que tú celebres con Él, que tú estés contento. Si tú llegas a la iglesia y te amurras ahí en la silla porque en realidad quieres jugar con un juguete, porque te das cuenta que hay otro juguete en la iglesia y quieres entretenerte con los niños del lado, porque quieres jugar con tu amigo, entonces ¿cómo se va a sentir el Señor? Porque ¿sabes qué? El Señor te está mirando. El Señor está pendiente de ti. Esa es una estrategia, hermanos, vivida. El esfuerzo del padre de perderse la adoración porque estoy feliz adorando, pero mi hijo está tironeándome y mamá, estoy aburrido, mamá, ¿a qué hora termina? Mamá, ¿esta es la última canción? Eso es lo que me dice mi hijo. Mamá, ¿cuánto falta? ¿Por qué? Porque en su niñez, en su inocencia, él quiere hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Perdernos una parte del culto. Tomar mi lugar como padre, sacarlo y decirle, hijo, esto es lo que espera el Señor, mostrarle la otra parte de la moneda y hacerlo vivir. Hijo, tu Dios, el que es tu Dios, el que es tu Señor, ¿vive en tu corazón o no? Sí, mamá, sí vive en mi corazón. El que vive en tu corazón te preparó esta fiesta y sabes que hay diferentes formas de adorarlo. Mira, puedes levantar las manos porque es una expresión, puedes cantar, puedes sonreír. Esas son las expresiones. Y ¿sabes qué? Si cierras los ojos, el Señor, tú puedes pensar, imaginártelo, porque no le vamos a hablar así como del espíritu y que viene y que... No podemos decirle esas cosas a un niño pequeño, ¿cierto? Pero sí le podemos decir, mira, si tu imaginación, imagínate al Señor, está frente a ti, te está mirando. Y si tú estás con esa cara de enojo y de amurrado, ¿cómo se sentirá Él? Pero si tú estás cantando, a lo mejor te puedes sentar, pero hijo, también trata de pararte, porque ¿sabes qué? Es una forma de adorarlo, de decir, igual hago el sacrificio y estoy parado un ratito. No tienes que a lo mejor estar todo el rato. Todo eso le podemos explicar fuera, el mismo día, el mismo culto, darnos ese trabajo. Sienta a tu hijo en las piernas y dile, hijo, mira, escuchemos la letra, Abba Padre. Hay una canción que cantamos la otra vez que decía Abba Padre. ¿Estás escuchando lo que dice Abba Padre? ¿Quién es tu Padre? No solo somos nosotros, ¿cierto? Es Dios. Entonces cántale ahora, mira, cierra tus ojos y imagínate que Él te está mirando y dile, tú eres mi Padre.
Todo eso podemos hacer con nuestros hijos cuando vengan al culto, cuando son pequeñitos de pecho, cuando están recién caminando. Es un esfuerzo para nosotros, pero lo tenemos que hacer. Des una vuelta con él y háblale al oído. ¿Qué hizo la madre de Moisés? Le habló al oído. Mientras lo amamantaba, le dijo, tú no perteneces a esa cultura, tú eres un hijo del Eterno, tú eres un hijo del Señor. Entonces evitaremos muchas cosas dentro del culto. Hay muchos niños que están enajenados. Cuando venimos a la iglesia están totalmente enajenados. Nosotros como padres hemos perdido nuestro lugar y le pasamos un celular. Y nos hacemos ese mea culpa hoy día. ¿Saben que el celular no reactiva sus neuronas? Ahora, no seamos tan extremistas. A lo mejor busquemos un día, porque el celular tiene juegos y hay juegos entretenidos. Entonces pongámosle norma a nuestro hijo. Ya, hijo, un día en la semana, 1 hora. A lo mejor el día domingo, que es un día que a lo mejor es más relajado. Ya, 1 hora el día domingo vamos a jugar y vamos a tener ese celular. Pero muchas veces lo hacemos acá y estamos adorando y ellos están completamente enajenados. Y nosotros pensamos, no, es que es muy pequeño, no, es que es muy chiquitito. No, lo que pasa es que en realidad él no entiende lo que está pasando y se aburre. ¿Qué dice la neurociencia? La primera infancia. No perdamos el tiempo en esa primera infancia. Démonos el trabajo, hagamos el esfuerzo. Nosotros ya tenemos nuestro criterio formado en el Señor. Ya decidimos amarle. Ahora tenemos que enseñarle a Él por dónde caminar, por dónde ir, cómo hacerlo. Es una gran tarea que tenemos, hermanos, y cuesta, y a veces cuesta bastante enojo, bastantes malestares, tenemos que salir una y otra vez. Pero si tenemos que hacerlo, hagámoslo. Salgamos una y otra vez y expliquémosle de nuevo a nuestro hijo por qué estamos aquí, por qué el Señor nos invitó a estar en este lugar. ¿Saben qué? Los niños del pueblo judío nos llevan bastante ventaja. Y la otra vez estudiaba una fiesta que ellos hacen, que es el Bar Mitzvah. ¿Ya? No es para que nosotros la copiemos ni la reproduzcamos acá, pero le vamos a sacar el mejor provecho a esa fiesta que ellos hacen. A los 12 años... y a los 13, en el caso de los hombres, ellos celebran ese día y le dicen a su hijo, ahora tú eres responsable de tu salvación. A los 12 años. Hacen toda una celebración, hacen toda una preparación, pero los preparan desde que están en el vientre y les cantan, Shema Israel, día y noche. El Señor es tu Dios, el Señor es tu Dios. Y hacen lo que la Biblia dice, se lo repiten. El Señor es tu Dios, el Señor es tu Dios. Y además de eso, estudian. ¿Saben ustedes que estos chicos, los hombres, se tienen que saber los 5 primeros libros de la Biblia de memoria? Y ese día tienen que recitarlos. ¿Sabían ustedes eso? Nos llevan mucha ventaja porque nosotros no estudiamos la Biblia. Nosotros no estudiamos los salmos, los proverbios, no hacemos que nuestros niños los memoricen, pero nosotros los mandamos al colegio y en el colegio sí. ¿Por qué? Porque tenemos una nota. Entonces a hijos sí hay que estudiar, hay que leer este libro, hay que leerse las matemáticas, hay que estudiar, igual que Moisés cuando estaba en el palacio, todas las artes. Pero nosotros estudiamos la Biblia. Entonces ese día los niños recitan y saben, usan la estrategia del Señor, la repetición. Memorizan y repiten. ¿Y qué saben lo que sucede? Entra en su ADN, entra en su ser interno. Entonces a los 12 años el niño sí puede decir, hoy yo decido servirte a ti, hoy soy responsable de mi salvación. Hermanos, nosotros podemos decir eso hoy en día. Nuestros niños tienen 12 o 13 años. Si nosotros le preguntamos si están conscientes de su salvación, ¿no estarán? Yo sé que muchos sí. Yo sé que muchos sí. Pero tenemos que trabajar para eso desde pequeños. Entonces, cuando estemos en el culto, hermanos, preparemos a nuestros hijos, porque es un tiempo de adiestramiento, un tiempo de lo que es, que aprendan lo que es la adoración. No podemos esperar que solamente en un culto de ellos entiendan lo que es la adoración. Somos nosotros los padres. Y el culto que ellos realizan arriba es una ayuda extra que nosotros recibimos como papás, porque nosotros somos los padres y es día a día. El culto es una vez a la semana y no vamos a pretender que al culto vengan a aprender todo. Es todos los días una constante. Que aquí en la iglesia sea el resultado de lo que ellos son, que ellos vayan mostrando el resultado de lo que ellos están aprendiendo día a día en sus casas. Entonces se van a sentar con respeto dentro de nuestro templo. Nos va a costar, yo no digo que no nos cuesta, nos cuesta. A mí me ha costado lágrimas. No crean que muchas veces no me he puesto a llorar,
Y le he dicho, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo hago? Porque angustia ver cuando nuestro hijo no se comporta de la manera que nosotros pretendemos que lo haga, porque lo hacemos con esfuerzo. Cuesta lágrimas, y que nos cueste lágrimas, porque el día de mañana tenemos que ver a nuestros hijos acá predicando, tenemos que ver a nuestros hijos profetizando, que ellos tomen nuestro relevo, porque el Señor es lo que sueña. Dice que de generación en generación, de generación en generación, ninguno de nuestros hijos se debe perder, ninguno de nuestros hijos debe decir a los 18 años, quiero probar el mundo, quiero ir a una fiesta, quiero probar una droga. ¿Por qué? Porque el que vive dentro de él, el que le enseñamos desde pequeño en su ADN a reconocer quién vive dentro de él, no se lo va a permitir. El Señor dice, lo que sembramos hoy va a ser el fruto de mañana, pero si nosotros no lo trabajamos, va a crecer un árbol chueco, va a crecer un árbol sin flores, sin hojas verdes, va a crecer, porque dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Hermanos, entonces yo los invito, tomémosle el peso a esto, traigamos a nuestros hijos durante toda la semana preparados para vivir un culto. ¿Y saben cuál va a ser el fruto? Vamos a ver sus manos levantadas, vamos a ver adorándolos, vamos a ver parándose aquí adelante, los vamos a ver cuando tengan que salir a las calles y decir, este es mi Dios porque no me avergüenzo de Él. Porque cuando uno lo conoce dentro de uno y uno tiene esas experiencias con Él, no se avergüenza de Él. Así que, hermanos, los invito a trabajar en esto. El culto es una excusa para lo que tenemos que hacer todos los días con ellos. Trabaje con su hijo, pídale al Señor las estrategias. Porque tenemos que morirnos, nuestros ojos se tienen que cerrar viendo a nuestros hijos tomando nuestro relevo en nuestra iglesia, conservando el origen de lo que ellos son. No tenemos que esperar a que cometan errores, porque alguna gente dice, pero es que tienen que experimentar. ¿Qué tienen que experimentar? ¿El dolor? ¿El dolor? Porque el pecado trae dolor. No hay ninguna experiencia que sea de pecado que no traiga dolor y que tenga que volver arrastrándose a las plantas del Señor, perdóname, no es necesario. Porque cuando tú tienes el ADN del Señor, tú vas a decir, esta no es mi cultura. Te vas a parar como Moisés y vas a decir, adiós palacio, hasta siempre, esta no es mi casa, me voy sin nada. Moisés se fue sin nada, estuvo en el desierto pasando hambre, frío. ¿Y por qué? Porque era su cultura, era lo que tenía dentro de su ser. A eso apelamos, hermanos. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Ocupemos el tiempo. Primera infancia es lo más importante para el Señor. Es lo más importante. Trabajemos en ella. Trabajemos en nuestros jóvenes. Si usted dice, yo a lo mejor veo que algunas cosas no han resultado tan bien, no importa. El Señor es el Señor de segundas oportunidades. El Señor puede renovar los corazones, puede renovar las mentes y el Señor puede activar todas las neuronas que hemos perdido. Estoy segura de eso. Que el Señor les bendiga y los voy a dejar con nuestro pastor y para Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Y escuchamos una clase magistral del Espíritu del Señor en primer lugar. Y siento que mirando la panorámica completa tiene mucho sentido el que dejemos algunas pequeñeces del corazón. Cuando te decimos que es un desafío generacional de tus hijos, es que tenemos una competencia de quién es mejor que el otro. En algún momento, algo de la orfandad cultural que acarreamos nos hace defendernos. Si a algún hermano le llama la atención a tu hijo, la tendencia innata es defenderlo, pero a lo mejor estás defendiendo una necedad. Pero todo dependerá de cuál es la definición que tienes tú personalmente respecto al Señor, tu vida personal, familiar y la vida colectiva. Quiero terminar con esto. Cuando terminó una guerra, me parece que fue la Segunda Guerra Mundial, en un orfanatorio quedaron niños de alrededor de 5 y 6 años. Y por causa de la guerra, la legalidad vigente hasta ese entonces decía que los niños tendrían que ser propiedad, entre comillas, del país en el cual estaba ese orfanatorio, que no era de Israel. Un rabino llegó a reclamarlo, dijo, no, ellos son mi sangre. ¿Cuál era la característica de este orfanatorio simple?
promedio 5 o 6 años, los niños no tenían papá, no tenían mamá. Entonces no había quien comprobara que esos niños realmente eran israelitas. Y el rabino dijo, pero yo vengo a reclamarlos porque yo sé que son mi sangre, ellos pertenecen a Israel, ellos deben volver a su lugar de origen. Le dijeron, pero no tenemos cómo comprobarlo. Y en ese instante él oró al Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago para demostrar que estos son tus hijos? Y el Espíritu de Dios le dijo, canta el Shema. Cuando el rabino empezó a cantar, Adonai, Adonai, Echad, ¿sabes lo que pasó? Los niños empezaron a levantarse y a llorar diciendo, mamá, mamá. El Espíritu de Dios hizo su porción, su parte, convenció a esa gente. La labor de esos padres, la labor de ese pueblo estaba hecho. Sí le habían cantado el Shema, sí los improntaron en la primera edad, y aunque perdieron contacto con su papá, con su mamá, cuando llegó la hora de sacar a la luz quiénes eran y su identidad, ellos ya lo sabían. Tú no puedes trabajar y tratar a tu hijo como si fuera un salvaje. Tú no puedes llegar y decir, bueno, ahí está mi hijo, ese es mi hijo, a mi hijo lo tienen que aguantar. Tu hijo es una responsabilidad gigantesca. Del Señor, Él te va a hacer rendir cuenta. Y tu hijo no es un improviso. Hoy día la cultura es, bueno, yo pago porque me eduquen al hijo, entonces la vida es fácil. Yo voy a la iglesia y te dejo a ti, a todos los pastores, edúquenme, enséñenle a mi hijo la Biblia, las Escrituras. Nosotros podemos repetir, es parte de nuestro proceso, de nuestra responsabilidad, pero usted debe modelar, porque el hijo mira principalmente los ejemplos de los padres. Entonces esto no se trata de que queremos tener un culto donde los niños no se expresen, no lloren, no queremos eso. Se lo volvemos a clarificar, los niños necesitan expandirse, correr, necesitan ir aprendiendo, pero usted no los abandone, a que ellos crezcan como si no hubiera un norte o una claridad hacia dónde es que los estamos llevando. Me pidió Jimena encarecidamente que terminara este mensaje haciendo una invitación para todos aquellos que sienten que perdieron su tiempo. Mi hijo ya no tiene 3 años. De hecho, tiene 21. Y alguien puede decir, ya no lo hice. Pero creo en el poder de la resurrección. Creo que el Señor es capaz de darle vida a lo que está muerto, porque Él mismo es la señal de aquello. Creo que puedo darme con el Señor el permiso del reinicio y recrear. El recreo significa volver a crear. El recreo es entretenido, no tiene por qué ser una experiencia dolorosa. Disfrute amando a su hijo. ¿Cómo es que le va transportando y transfiriendo lo que el Señor le ha dicho a usted y cómo usted ve cómo Él lo forma? Así que quiero invitarle a ponerse de pie. Quiero hacer una oración por todos aquellos que sienten que a lo mejor perdieron tiempo y necesitan que Dios resucite sueños y resucite sinapsis. No sé mucho del tema, hoy día nos hablaron, si llamo aquí a la Carla más encima, no. Son expertas, gracias al Señor, en la educación y por eso también glorificamos a Dios, pero la sinapsis tiene que ver con la conexión que se da en el cerebro por causa de la información y en las neuronas se va haciendo una especie de caminos que tienen una tendencia a volver a pasar, los pensamientos vuelven a pasar por el mismo lugar y la sinapsis es cuando se conectan. En el cerebro, estas conexiones, si no quedaron improntadas, nunca conocí al Señor cuando puede decir alguien, conocí al Señor cuando mi hijo tenía 15 años, los primeros 3 años no tuve la oportunidad. Hoy día le vamos a pedir al Señor que nos dé la oportunidad de la recreación, del recreo, del volver a crear. Los niños necesitan de ti y tú necesitas creer en el Dios que te ha llamado a ti también para ti.
¿Amén? Es largo el proceso, pero se disfruta. No tiene que tener la actitud de mártir que está formando su hijo. ¡Ay, me va a perder el culto! Y por culpa de este cabro chico no voy a poder adorar a Dios. No, es parte de un todo. Y en el todo estamos adorando al Señor, porque adorar es mucho más que cantar. Adorar significa también formar. Adorar al Señor significa respetarlo, y por eso quiero proyectar en los próximos lo que sí. Señor, todos los que sentimos que tenemos tiempos perdidos, los queremos poner ante tu presencia hoy. Perdónanos por dejar abandonados a nuestros hijos, Señor, a la propuesta que no desarrolla, que no les va a dar un verdadero potencial de éxito en la vida, Señor. Perdónanos por el celular, que hoy día es el padre de muchos, Señor. Abandonamos eso en el nombre de Jesús. En mi tiempo era la televisión, pero finalmente todo creo que se resume en tomar la responsabilidad de ser padres, modeladores, que tengamos el compromiso permanente y no esporádico de mirar como día a día la semilla maravillosa que son los hijos está creciendo mientras los miramos, Señor, y nosotros tenemos algo más que aportar. Perdónanos, Señor, pedimos perdón por todo lo que no hicimos bien, y hoy día estamos suplicándote que nos des una oportunidad de recomenzar. Dale vida a lo que está muerto en cada uno de nuestros propios cerebros. En el nombre de Jesús pido que ocurran milagros en el cerebro, Señor, en el nombre de Jesús. Milagros de la creatividad se despierten en esas esferas en nuestros cerebros, en el nombre de Jesús. Milagros que ocurran en el oído, Señor, espiritual y natural, para que podamos escuchar tu inteligencia, Señor, para que podamos comprender con la profundidad de donde emana, Señor, tu voz, y no solo mandamientos. El que escucha a un Dios tirano porque dice que tiene mandamientos, no escucha con inteligencia, no se da cuenta, no profundiza, no tiene capacidad de análisis. Pero en el nombre de Jesús oro para que se despierte esa sensibilidad en nosotros. Y Señor, oro por los sueños que provienen de ti, que estaban muertos en tu cuerpo, en la iglesia. Y oro para que resuciten en el nombre de Jesús. Amén.